Hola, hola, hola. No me dejes sola. Buenas tardes. Bueno, después del paréntesis de ayer vamos a seguir con los temas. El tema de los obstáculos para la rehabilitación que empezamos a enumerar el día anterior, ¿no? Ya vimos los síntomas de abstinencia, estuve hablando de la nube rosa, de las crisis de curación. Y el siguiente punto importante como obstáculo que conviene señalar, porque a veces lo es, sobre todo si no se sabe que es un obstáculo, son los sueños de recaídas. Que durante la primera etapa del proceso de rehabilitación pues suelen ser frecuentes. Es natural que se llegue a soñar con el consumo. Hola, Yolandita. Que se llegue a soñar con el consumo y que en algunos casos se viva, porque suelen ser unos sueños de una realidad, que está uno absolutamente convencido de que le está pegando el frasco o que se está metiendo toda la coca del mundo mundial o que está apostándose hasta las pestañas en un garito, ¿no? Es tremendo como en el sueño se vive con una claridad y un realismo tan brutal que asusta, ¿no? Y que al final, de hecho, es que es tan real que cuando te levantas por la mañana tienes todos los síntomas de la resaca, de la sequedad de boca, el dolor de cabeza, en fin, las neuronas operan en el vacío y lo que se produce en sueños es real, a nivel celular es tan real que se generan todos los síntomas del día después. Bueno, pues lo único que indican estos sueños es el miedo a la recaída, no que se esté planeando una. Y aunque nos asusten y se pasa mal, nunca mejor dicho, es un mal trago, levantarse con la sensación después de tiempo sin consumir, de haber consumido, pues joder, te deja aplanado y te levantas con un cuerpo, pues no precisamente serrano, ¿no? Te levantas, pues eso, pues con el clavo. Y que de hecho estos sueños son una liberación de tensión del subconsciente, ¿vale? Nuestro subconsciente necesita eliminar morralla mental y el sueño es una de las maneras de ir liberando toda esa tensión. Bueno, pues aunque no sea más que esto que estoy diciendo, pues es conveniente hablar de ello en las terapias, ¿vale? Es conveniente comentar que he estado soñando con esto y con esto, porque así acabamos de darle una vuelta de tuerca al desahogo del subconsciente conscientemente. ¿Me entiendes? Me explico, ¿verdad? Bueno, después de los sueños de recaídas, suelen aparecer los procesos de apetencias y los impulsos. Y aquí, es importante que quede claro también este punto. A ver, las apetencias y los impulsos son inevitables, sobre todo durante las primeras fases de la rehabilitación. Si no fuéramos adictos, pues no tendríamos este tipo de apetencias ni de impulsos. Lo hemos jodido. Es que que un adicto en rehabilitación suponga o crea o exija no tener apetencias o impulsos de consumo, se lo tiene que mirar, ¿eh? O sea, la cabra tira al monte y nosotros cuando estamos sometidos a los impactos del medio, del entorno, lo normal es que nuestra cabeza, porque registra toda esa información, aunque nosotros no estemos atentos a ella, lo que ocurre en el entorno, nuestros ojos, aunque no estemos mirando, ven, nuestros oídos oyen, aunque no escuchemos, oyen, nuestro olfato, aunque no vayamos olfateando, huele. Y la boquita se nos hace agüilla muchas veces sin saber qué es lo que nos pasa. Entonces, nuestros sentidos, nuestras percepciones sensoriales registran toda la información que ocurre alrededor en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es una máquina de registro, es un registro, es un registrador de datos. Lo tiene todo perfectamente almacenado. Memorias de medio, corto y largo plazo. Por lo tanto, tengamos claro que el tener una apetencia o un impulso no quiere decir que tú tengas que cumplir con esa apetencia o con ese impulso. Lo pongo siempre en el caso extremo de si tú ves por la calle a alguien que de repente te cae fatal y que para su mera imagen te dan ganas de pegarle un guantazo, pues no vas y le pegas un guantazo, porque no, ese impulso lo puedes sujetar, sobre todo si el tío es más grande que tú, claro, eso lo puedes sujetar, además debes de sujetarlo, porque si no, pues estaríamos en el oeste, ¿no? En fin, las apetencias y los impulsos las provocan los estímulos del medio. Ciertas personas, lugares, objetos, sentimientos, situaciones que están previamente asociadas, condicionadas con el consumo o con la actividad adictiva. Normalmente cualquier cosa o persona que lo recuerde. Es natural.
Nuestro cerebro tiene una percepción muy asentada de que determinados estímulos requieren de inmediato el consumo. Lo hemos condicionado. Está condicionado lo uno con lo otro. Es inevitable que esto ocurra. Tanta repetición y tanta repetición, tanta repetición. Al final nosotros no somos solamente adictos a las sustancias, a las conductas. Somos adictos a las sustancias, a las conductas y al entorno en el que las realizamos. Y durante la pandemia se verificó esto con una claridad tremenda. Me refiero al caso de personas que llevaban, pues de los supermercados, cuando se salían a comprar, pues se llevaban los carros llenos de bebida, ¿no? Y aunque llamase la atención, poderosamente la atención, de que en casa el resto de la familia viera las cantidades de alcohol que se compraban, la persona que tenía esas ansias de consumo, pues salía del paso como buenamente podía. Bueno, pues por si acaso cierran, no sé qué, no sé cuál, porque más adelante a lo mejor nos cortan, quiero tener... El caso es que hubo gente que se puso un trastero, un almacén, vamos, con más bebida que el almacén de un bar, ¿no? Y esto pues consolaba la situación de angustia, de la soledad, del aislamiento hasta cierto punto. Pero a esta gente que almacenaba licor con esas pretensiones, les faltaba una cosa, y a pesar de emborracharse o de beber todo el día lo que querían, no estaban a gusto ni siquiera consumiendo, porque les faltaba el medio, les faltaba el bar, les faltaba el camarero del bar, les faltaba la gente del bar, les faltaba el ruido del bar, les faltaba el entorno, y también son adictos al entorno. Entonces faltaba un elemento importante. Sí, es verdad que estaba la droga y que eso podía tapar muchas cosas. Imaginaros si no hubiera habido la posibilidad de tener alcohol en casa cuando la pandemia. ¡Ay, amigo! Ahí el gobierno anduvo listo. Y bueno, vamos a darles moñoño porque solo nos faltaba eso. Tienen problemas para conseguir las drogas ilegales porque con la pandemia era muy difícil contactar con camellos, dromedarios y otras hierbas, ¿no? Era muy difícil poder conseguir las drogas ilegales. Se puso complicado. Entonces, por lo menos alcohol había que tener, y tabaco, tabaco que no faltara. O sea, que la gente fumase y bebiese, pues para que los nervios estuviesen más calmados, porque si no, la tensión hubiera sido insoportable, ¿no? Bueno, pues, como digo, algunos solemos creer, sobre todo al principio del proceso, que tener apetencias, pues indica que el proceso, vamos a echar la culpa a alguien, ¿no? Es que el proceso falla. Si yo tengo apetencias, es que esto no funciona. Es que no, joder, que no, tú tienes apetencias porque tu cerebro está malito y tiene recogida una serie de datos y de información que hace que tengas que te provocan esas apetencias. Y seguramente porque has estado pasando por sitios por los que no debías pasar, porque si hicieras un cambio de hábitos como Dios manda, como es debido, pues seguramente no tendrías tantas apetencias y tantos impulsos. Si tú tienes una muralla de seguridad alrededor tuyo, los indios no entran. Pero si estás todo el día entre indios, pues a lo mejor te clavan una flecha en el culo. Joder, a ver si te enteras. Esto es como funciona la historia. Entonces, la percepción de la apetencia suele ser muy temerosa, porque se tiene la idea de que cuando uno tiene una apetencia, pues va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo hasta límites inimaginables. Y no es cierto. La apetencia tiene un funcionamiento tipo ola, es decir, tiene un proceso de subida que viene a durar máximo una hora y algo, y luego ya decrece, luego ya baja. O sea, se trata de aguantar ese tiro, ponerse en otra cosa, coger un teléfono, hablar con algún referente de la rehabilitación, hablar con un compañero, irse directamente a la asociación y ponerte a, pues no sé, si hace falta pintar paredes, pues a pintar paredes, ¿vale? Pero estar con la idea clara de que no se trata de que la ola vaya creciendo hasta convertirse en un tsunami, no es así, ¿vale? En una hora y cuarto, si sujetas la apetencia disminuye. Y si te rindes, pues harás que provocarás inconscientemente pues nuevas apetencias. Cada vez que caigas por culpa de una apetencia, tenderás a que tú orgánicamente puedas generar más apetencias en el futuro. Por lo tanto, hay que sujetarse ante ellas. Bueno, hay una serie de creencias asentadas en este proceso de la apetencia que hay que poner en cuestión. Es decir, hay que saber que tener apetencias es inevitable y que cuando ocurren hay que tener en cuenta una serie de puntos muy importantes.
El primero es que las apetencias que surgen durante la rehabilitación son el resultado lógico y natural de la adicción y van a continuar apareciendo durante mucho tiempo después del abandono del consumo. Que la persona que las padece no es responsable de ese padecimiento, que son un síntoma de la enfermedad y que se pasan por sí solas si no reaccionamos ante ellas. Hay que tener en cuenta que son siempre temporales, siempre son temporales. Entonces, según cómo reaccionemos ante ellas, será la gravedad mayor o menor del asunto. Repito, que alcanzan su máxima intensidad dentro de la primera hora siguiente a su aparición, pero que luego desaparecen. Que no tienen por qué conducir al consumo, que no tienes por qué hacerle caso a tu cabeza, que no, que ahí tienes un artilugio infernal que te la lía. Y que la fuerza de voluntad no es un medio óptimo para afrontarlas, sino un reto egótico de ego destinado a fracasar. Acuérdate que eres un muñeco de polvo. Por si se te ha olvidado ya. Así que lo mejor es alejarse inmediatamente de las situaciones, de las circunstancias que provoquen la apetencia y ponerse en contacto con un compañero o una compañera del grupo con referente a la rehabilitación. Que los factores desencadenantes de la recaída pueden conservar su fuerza después de varios años de abstinencia, por lo que la posibilidad de tener apetencias y recaídas debe mantenernos alerta. No con miedo, pero alerta. Pero no es nada extraño que eso ocurra. ¿Cómo no va a ocurrir si es característico en esta enfermedad? Y que cada vez que la apetencia concluya en recaída, aumenta la probabilidad de futuras apetencias aún más duras, más intensas y de eventuales recaídas. Y que si por el contrario, pues reaccionamos de manera segura ante ellas, sin recaer, pues disminuyen en frecuencia y en intensidad. Por tanto, la partida a ganar en este aspecto es sujetarse y no recaer ante ellas. Quedarían por ver en cuanto a obstáculos el condicionamiento, la presión social y las tensiones en el hogar. Pero como va a ser muy extenso, pues prefiero dejarlo para el próximo día, que será mañana. Entonces, teniendo claro que tener apetencias, impulsos, sueños de recaídas, crisis de curación, la nube rosa y los síntomas de la abstinencia son obstáculos que tenemos que ir sorteando a lo largo del proceso de rehabilitación. Que yo al menos no sé, nunca le he dicho a nadie que esto va a ser fácil. No tiene por qué serlo. Estamos hablando de una enfermedad criminal con una serie con unos tentáculos y un poder tan tremendo que normalmente casi nadie quiere tratar este tipo de enfermedad. El índice de fracaso terapéutico es tan alto que lo normal es que pues la gente que se dedica profesionalmente a estas historias, salvo los que tenemos en las asociaciones, pues difícilmente aguantan el proceso. Y no suele ser muy agradable que entres a una consulta privada de un especialista y te miren de determinadas maneras, ¿no? Los obstáculos para la rehabilitación están ahí. Saberlo no es un impedimento, saberlos no es un obstáculo, saberlos es tener claro que tendremos que superar desde el comienzo obstáculos permanentemente, que cada día en su desarrollo pues va a suponer la aparición de obstáculos, estos que estamos comentando y algunos cuantos más que seguramente aparecerán también. La adicción es un camino lleno de trampas y es un proceso en el que también entraremos más adelante en las trampas de la adicción y las iremos viendo una por una, porque hay trampas. Aparte de obstáculos hay trampas en las que uno puede caer con relativa facilidad. No se nos debe olvidar nunca lo gratificante del esfuerzo que se hace, porque es verdad que cuando las cosas nos van bien, tenemos la tendencia a olvidarnos de lo bien que nos van las cosas. Y se nos olvida rápidamente lo mal que estábamos al llegar. Y yo, ante estos síntomas, ante estos obstáculos, ante todo lo que a una persona le puede encabronar por la dificultad de su día a día, recordarle que un día llegó pidiendo ayuda y tenía la vida rota. Que no se olvide nunca de eso. Y esto no es un mea culpa permanente, ni muchísimo menos. Pero es bueno recordar cómo estábamos cuando llegamos y cómo estamos ahora.
Pueden quedar las secuelas que queden del tipo que sea. Pueden quedar demasiadas tendencias ocultas porque esto como digo, está lleno de trampas. Puede haber un montón de resortes de activación no controlados. Pero los que sabemos, los que podemos tener claros, los tenemos que tener más que presentes. Porque ahí está la trampa. Si lo que sabemos no lo contabilizamos, lo que no sabemos nos puede sorprender y tirarnos. Pero por lo menos, si tenemos ya un entrenamiento con los obstáculos que conocemos, una aparición sorpresiva de un obstáculo, un imprevisto, pues seguramente nos permitirá reaccionar, porque el entrenamiento nos lo facilita. De modo que, sin querer dejar un aspecto pesimista, porque estamos hablando de obstáculos, estamos hablando de recaídas, parece que todo va mal en esta historia. No. Ya lo dije el otro día, salir de una adicción puede ser uno de los procesos más gratificantes que una persona tenga en su vida, sobre todo si es adicta. Pero para muchas personas que no lo son, les vendría muy bien hacer un proceso de rehabilitación de estas características, porque seguramente empezarían a entender con quién viven en sí mismos, ¿no? Y que tienen muchas cosas que a lo mejor no han atendido en su vida. Y que aunque no tengan tan a las claras los procesos de dolor, de daño, de resentimiento, hasta de odio a uno mismo o asco de sí mismo, pues seguramente tendrán otras perlas que les adornen, ¿no? Y también conviene que empiecen a trabajar con ellas, porque aquí perfecto no hay nadie. Ni los adictos, desde luego no lo somos, pero los que no son adictos tampoco, ¿eh? Nosotros no somos anormales. Nosotros tenemos unas características diferentes al resto de la gente. Si eso es o se puede entender por anormalidad, pues vale, pues yo soy un anormal. La verdad es que muy normal no soy, pero bueno, los he visto peores y sin adicción, ¿eh? Nosotros puede que tengamos nuestras rarezas y nuestras historias, pero ya me gustaría ver a muchos me gustaría a mí ver a muchos de esos denominados normales con una mochila como la que yo he llevado encima toda mi puta vida. A ver cuántos días aguantaban. Me gustaría verles sobrellevar la tensión, la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, el desconcierto, el no saber nunca dónde ponerte, el estar permanentemente con una presión psíquica brutal producto de los complejos y del miedo que te atenaza y no te permite vivir más que como un observador acomplejado de realidades ajenas, ¿no? Mirando desde la desde la ventana de tu habitación a una calle que desconoces, que no sabes cómo pisar en ella, que cada vez que sales no sabes dónde poner los pies ni cómo pisar. Vivir de esa manera todos los días de la vida, todos los putos días de la vida, es lo suficientemente difícil como para echar en cuenta y tener en valor que una persona como nosotros, seguramente sin todas esas trabas y obstáculos que llevamos a cuestas, nos saldríamos. Porque tenemos unas altísimas capacidades. Y quizá la vida nos ha dado el contrapunto que ha sido el peso de la mochila de la adicción, ¿no? Porque si no lleváramos esa mochila, pues yo no sé a dónde podríamos haber llegado, pero desde luego los normales irían a la cola. Y no lo quito ni una coma. Es lo que hay. Así que, si os gusta, ya sabéis, mañana aquí a la misma hora. Y si no os gusta, pues le dais al botoncito y me mandáis al carajo. Pero no quito ni una coma, ni una coma. Vivimos con una mochila encima que ya es más que suficiente para derribar a cualquiera. Tenemos el pellejo duro, hemos aguantado de casi todo, aguantamos de casi todo. En la rehabilitación supone seguir con la mochila encima, pero sin anestesia. Y eso, hay muy poquitos que tengan que tengan cojones de aguantarlo, coño, o varios. Entonces, poner en valor el valor de los que tienen el valor de salir adelante de esta historia. Y con tropiezos o sin tropiezos, el mérito de una persona en rehabilitación no se paga con nada. Hasta mañana.